Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenos días para algunos de ustedes. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo seminario. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que varios de ustedes han estado o han hecho consultas en el pasado, ¿no? Sobre NDI, cómo pueden optimizar para trabajar mejor NDI cuando están haciendo o tienen flujos de producción de audio y video sobre IP, cómo pueden optimizar la red, cómo pueden trabajar mejor, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a cubrir todo eso. Les anticipo que va a ser un seminario un poquito largo, así es que ténganos paciencia porque vamos a cubrir bastante, ¿no? Se va a hablar de temas técnicos, pero también se les van a dar bastantes consejos sobre cómo hacer ciertas cosas. Este seminario, como siempre, está siendo grabado, así es que para aquellos de ustedes que no hayan podido asistir, lo van a poder ver después sobre demanda y sobre todo compartir con sus colegas. Yo creo que este seminario, esta grabación va a ser muy interesante para muchos de ustedes que de repente quieran compartirlo con algún colega, con alguna persona que quiera, vaya a hacer una integración de redes con NDI. Yo creo que va a ser bien, bien interesante porque, insisto, vamos a cubrir bastantes cosas, ¿ok? Otro tema también importante, recuerden, como en todos los seminarios que hacemos, todas las consultas, favor de colocarlas en la sección de preguntas y respuestas para que queden grabadas. De esa manera, si por algo no respondemos sus inquietudes durante el seminario, las vamos a después a responder por email, ¿ok? Entonces, bueno, como siempre nos acompaña Adrián Bazán, que es nuestro arquitecto de soluciones. Adriancito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes para todos. Nosotros no cambiamos horario de verano, así es que son días todavía para nosotros. Hola Diego, hola Ricardo y gracias a todos por estar aquí. Perfecto. Diego Pantoni, que muchos de ustedes ya lo conocen, que está encargado de preventa y soporte para América Latina de Tequex. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Adrián, un gusto estar acá con los amigos de Latinoamérica de nuevo y esta vez para algo tan requerido como es configuraciones de NDI. ¿Cuántos días hemos pasado, Adrián, respondiendo cosas? Y hoy intentaremos poner toda la carne en el asador, ¿no? A ver cómo sale. Exactamente. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Martín, soy gerente regional de ventas de Tequex para América Latina y el Caribe. Somos los representantes de Visarti para toda América Latina. Así es que bueno, sin más, comenzamos. Eh, Vamos primeramente, para todos aquellos de ustedes que requieran más información, antes que nada, hay una serie de documentos, sí, en el site de Visarti, ¿no? Hay un documento, por ejemplo, que cómo maximizar las redes NDI, el performance más bien de redes NDI con TriCaster. Este es un white paper que le llamamos, que también pueden acceder. También tenemos en la página de NDI, ¿ok? NDI, si mal no recuerdo, Adrián, es .tv. No punto video, lo Punto cambiaron, video, punto correcto, lo video, cambiaron, es cierto. NDI En punto video. NDI.video van a poder también acceder a documentación, guías y otra serie de herramientas también dentro de lo que es NDI. Si te interesa saber más sobre NDI, por ejemplo, qué es NDI, el white paper, notas de los releases, etcétera. También dentro de este site van a poder descargar los NDI Tools. Si alguno de ustedes todavía no los tiene y quiere descargar, o aquellos de ustedes que no tengan la última versión o la versión más actual, desde aquí también pueden descargarlo. Recuerden que esta serie de herramientas son indispensables para trabajar en un flujo de producción con NDI. ¿Ok? Y aquí hay algo, Ricardo, antes de que pases a la siguiente. Este tiene también el community y eso es algo bastante interesante porque ese espacio de community tiene la certificación de los básicos de NDI. Ahí yo posteé en mi LinkedIn mi certificado y todo el mundo me preguntaba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es ahí en community para que si quieren Perfecto. tener esa certificación pueden entrar, es totalmente gratis. Exactamente, sí, eso es importante para aquellos de ustedes que quieran hacerlo. Está abierto, sí, directamente para cualquiera que lo quiera hacer.
Y bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido sobre NDI para todos aquellos de ustedes que son nuevos en NDI. Si primeramente NDI es un protocolo para audio y video sobre IP que fue desarrollado originalmente por NewTek, para aquellos de ustedes que se recuerdan de NewTek, ¿ok? Pero NewTek fue adquirido después en el 2019 por VisarT, ¿ok? Pero NDI se separó como una marca dentro del paraguas de VisarT, pero como una marca independiente, como una entidad independiente. ¿Por qué? Porque NDI como empresa tiene un desarrollo de este protocolo, pero también muchos fabricantes de terceros que no necesariamente son de VisarT querían tener acceso a esta tecnología. Entonces, por eso es que se separó. Eh, pero ya en el 2023 lo que era NewTek y VisarT se fusionaron y quedó como una sola marca, que ahora se llama VisarT. O sea, NewTek como tal ya no existe más, ¿ok? Pero NDI, como les mencioné, sigue siendo una marca separada. NDI es una tecnología desarrollada para producción de video y audio sobre IP, ¿ok? Y es el primer producto de NDI en la historia que se utiliza ampliamente. Hoy en día yo creo que si no el protocolo más Ujú. popular, uno de los protocolos más populares hoy en día vamos, audio y video sobre IP. Eh, Obviamente también una de las cosas importantes no nada más es que sea popular entre usuarios, sino que también fabricantes lo han adoptado. O sea, tenemos fábricas como Sony, como Panasonic, como Avid, Grass Valley, etcétera, que han usado y usan el protocolo NDI como parte de su oferta de productos, ¿no? Entonces es algo también importante. Y también, por otro lado, hablando de usuarios, hay usuarios de alto perfil que hoy en día están usando NDI. Entonces también eso es importante porque es un protocolo que ha sido adoptado rápidamente por muchos usuarios. ¿Ok? Eh, ¿Qué es NDI? Es Network o Network Device Interface, en español sería interfaz de dispositivo de red, ¿ok? Y es un estándar de conectividad de video ampliamente adoptado y está basado en especificaciones muy puntuales para redes propietarias, ¿ok? Una de las ventajas que tiene NDI es que no requiere tener una red de alto ancho de banda para operar. Puede trabajar en una red sencilla de gigabit sin ningún problema. Y eso es lo que lo distingue sobre otros protocolos como CENTI 2110, etcétera. También otra ventaja que les da NDI es que les permite identificar los sistemas multimedia. Cualquier equipo que se conecte de una manera fácil y sencilla, ¿ok? Es prácticamente transparente para ustedes. Simplemente si conectan una cámara PTZ o un servidor de video o un sistema gráfico, por ejemplo, un generador de caracteres que soporte NDI al mandar, el equipo se da de alta en la red y automáticamente cualquier otro equipo que esté ahí lo puede identificar. Hablando del TriCaster, el TriCaster va a identificar todas esas fuentes y directamente las pueden integrar en la producción. O sea, es muy sencillo. Otra ventaja que tiene NDI es que es bidireccional, es un protocolo bidireccional. Otra ventaja que tiene como protocolo de video sobre IP es que el protocolo es independiente de la resolución de video y del frame rate o la velocidad de fotogramas. O sea que se puede adaptar a los cambios que se den en la tecnología, ¿no? Originalmente se trabajaba solamente HD, ¿no? A 1080 o 720 y después se amplió a 4K y también en un futuro puede ser 8K, 16K, cualquier otro, no hay ningún problema, o diferentes variantes de resoluciones y frame rates que haya en video y para otras plataformas. Entonces, en ese sentido es totalmente independiente, ¿ok? Tiene metadatos, NDI es otra ventaja que incluye dentro del protocolo no solamente audio y video, ¿sí? Sino que también incluye metadata. Y esa metadata puede ser cosas, por ejemplo, como comandos de control para cámaras PTZ, por ejemplo, como datos de información del clip y de video, la fecha de creación, etcétera. Se pueden hacer una serie de cosas adicionales. También NDI se puede integrar y ser compatible cualquier producto conectado en la red, cualquier equipo, insisto, no importa qué marca sea, que soporte NDI,
va a verse inmediatamente en la red, ya sea una cámara de video, sistemas de gráficas, mezcladores de video, o sea, switchers de video, por ejemplo, como un TriCaster, tarjetas de captura, reproductores, conversores, sistemas de edición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra cosa importante, Adrián, ¿no? Que mucha gente se confunde. NDI no es un códec como tal. ¿Ok? Es un protocolo para transmisión de video, audio y audio sobre redes IP. ¿Ok? No un códec como tal. ¿Ok? Porque dentro de NDI nosotros podemos transmitir eso, pero ya para grabar, podemos grabar en diferentes códecs, ¿no? Y podemos transmitir, pero eso es importante mencionarlo, ¿no? NDI es compatible con muchos códecs de video, ¿sí? Incluyendo el SpeedHQ, que fue originariamente desarrollado por NewTek en su momento. Sí, de hecho, Ricardo, ese es el códec en donde las grabaciones NDI con un formato particular hemos hecho en algún momento un webinar, ¿te acuerdas, Adrián? Respecto Sí, a de grabación. grabaciones NDI, Claro. que ahí está un poco más explicado. Pueden ir, si alguno lo quiere, Está en le YouTube. podemos referenciar a ese porque es un poco más extenso, pero lo que dice Ricardo es así, o sea, NDI como tal no es per se un códec, no Así tiene, es. no tiene. Exactamente. Y de hecho, SpeedHQ se usa para la grabación de NDI cuando trabajan en alto ancho de banda, ¿no? O high bandwidth. Pero también usan, por ejemplo, otros protocolos como Correcto. ABC o HEVIC o HEVC, ¿sí? Dependiendo de lo que estén usando para los formatos en NDI HX, que normalmente es lo que usan la mayoría de las cámaras PTZ. No quiero ser limitativo, pero mayormente es así, ¿no? Eh, entonces, eso es algo bien, bien importante. Otra de las ventajas que tenemos, ¿sí? Es que los códecs compatibles, ¿sí? Y el ancho de banda, la latencia de video, ¿sí? Y la calidad de imagen, ¿sí? Vienen manejadas dentro de cada uno de esos códecs de grabación o de reproducción. Pero también importante mencionar que NDI es un protocolo para audio y video sobre IP que tiene muy baja latencia. Y eso es lo que permite que podamos usar NDI en flujos de producción en vivo, ¿ok? No solamente para aplicación, pero para producción en vivo, ¿ok? Versiones de NDI. Adrián y Diego van a hablar bastante ya de eso, ¿sí? Pero la última versión, el release más actual, es la versión 6.1, que en realidad es 6.11, y que la pueden descargar del el site de NDI.video. ¿Correcto, Adrián? Así es. Correcto. Ahí lo pueden descargar y tener la última release. Sí, recuerden que hay versiones para Mac y hay versiones para PC de los NDI Tools. ¿Ok? Y con esto yo los voy a dejar con Adrián, porque Adrián es el que ya va a comenzar a manejar toda la parte de la presentación técnica, ¿sí? Entonces, Adrián y Diego van a tomar la batuta. Entonces, si quieres, Adrián, dejo de compartir y tú compartes tu pantalla. Y de Listo, esa ya manera, tomé control. perfecto. Y las preguntas, por favor, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Ya vi que ya hay una. Ahorita las contestamos. No las pongan en el chat, pónganlas en preguntas y respuestas. Por si Sí, después, si no las logramos contestar todas, podemos contestarlas en un futuro. Oye, Adrián, ¿qué te parece si hacemos una pequeña encuesta antes de que Sa- comiences? Para tener Ponla. una idea, ¿sí? para ver sobre la gente que está usando NDI. Avísenme si ya lo están viendo. Sí, sí, sí. Sí, la pregunta es muy simple. ¿Estás usando NDI actualmente para entornos de producción de video? ¿Sí o no? Muy sencillo, ¿no? Es simplemente para darnos una idea de cuántos de ustedes están usando hoy en día ya NDI, ¿no? O NDI es parte de su ecosistema de producción, ¿no? Sí, Pues sí, sí, vamos sí. a dejar unos segunditos más para que la gente termine de responder. De votar. Sí, Y esta diapositiva que puse son los conceptos básicos que deberíamos estar teniendo o que tienen ustedes que profundizar. Si hay alguno de estos tópicos no lo tienen a primera vista, sería muy, muy bueno de su parte que empezaran a profundizar en estos tópicos.
no los voy a andar hablando, no los vamos a estar hablando ahorita, pero sí que los tengan en cuenta porque es básico para el uso de NDI. Así es, Sí, exactamente. sí, Bueno, sí, ya sí. vamos a terminar la encuesta, ¿sí? Pues prácticamente les muestro los resultados. El 76% usa ya NDI. No sé si se Muy bien. acuerdan, Adrián, hace ya un par de años hicimos otro Ujú. seminario de NDI, sí, no tan completo, no tan técnico como este, pero habíamos hecho una encuesta, ¿no? Y en aquel Claro. tiempo Era al no revés, se me llegaba hace. al 50%. Hoy en día ya tenemos un 76%, por lo menos de los que Claro, están asistiendo, ¿no? Y que así es. respondieron. Entonces, bueno, lo dejo y ahora sí, Adriancito, te dejo para que continúes. Claro que sí. Pues mira, básicamente cuando nosotros hablamos de configuración de NDI, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las configuraciones que tenemos que hacer en nuestra red provienen de Access Manager. Access Manager es una herramienta que viene en NDI Tools y es la que nos va a permitir hacer configuraciones del entorno NDI en nuestra red. Este Access Manager no es general, quiere decir que cada dispositivo que esté conectado a la red tendrá que configurar su Access Manager o el encargado de esto tendrá que hacer precisamente esa configuración Claro, en cada uno de los equipos. por- porque Adrián, es importante ese punto que mencionas, porque realmente el técnico de video como tal a veces no hace este tipo de configuraciones. Para él es importante que traslade el control de este tipo de configuraciones de Access Manager a un técnico de IT de su red porque muchas veces las consultas vienen por ese lado, porque el técnico de video tiene otro tipo de ocupaciones, pero esto que va a mostrar Adrián ahora es muy importante que esté bien configurado para un apropiado uso de todos esos streams NDI que anden por ahí. Exactamente. Y luego vamos a hablar ahora sí de lo que es NDI y cómo es el descubrimiento y el registro. Cuando hablamos de descubrimiento y registro es en nuestra red, cómo sabemos qué fuentes de NDI existen y cómo las podemos obtener. El descubrimiento y el registro. Y para eso se incorporan tres mecanismos o tres herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder tener la lista de esos dispositivos, que es por medio de MDNS, Discovery Server o fuentes externas. Entonces, empezamos primero con MDNS. MDNS es el servicio que resuelve las IPs en una red local pequeña para que tú tengas una cero configuración. Quiere decir que al momento de prenderlos no tengas que estar configurando cosas extras, sino que este servicio va a descubrir precisamente qué dispositivos hay. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante de un broadcast de multicast para descubrir cuántos equipos tienen señales NDI. Los equipos que tengan una señal NDI al momento de hacer esta consulta de broadcast, ¿sí? Van a responder diciendo yo tengo ciertas fuentes NDI y se va a crear una lista de esas fuentes. Esa lista que se está haciendo se hace en cada uno de los dispositivos. Por eso es que muchas veces a lo mejor un dispositivo o una computadora o un switcher de video va a tener una lista y a lo mejor otro podrá tener una lista menor o mayor que el técnico de la red tendrá que resolver precisamente esas cosas. Porque, Diego, nos han llegado mucho, es que en un equipo tengo una lista y en otro no lo veo. Entonces, el descubrimiento de MDNS es para eso, para hacer una lista en cada dispositivo. En cada dispositivo. Así es. Claro. Ahora, Diego, y a todos, que exista en la lista, ¿sí? No quiere decir que sea una señal NDI, porque esto también es una de las preguntas que nos han... Es que sí la veo en la lista, pero al momento de seleccionarla no tengo ninguna fuente, o no tengo una señal, o lo veo negro, o demás. La lista, literal, es solo una lista, no es la señal de video en sí. Que tú la veas en la lista significa
que hay una señal disponible que después nos tendremos que conectar Claro, a ella. exactamente, porque el anuncio es una cosa, Adrián, y el hecho de después recibir el video, el audio, es otra, ¿no? Es Eso otra debe completamente. quedar claro. Al momento de este cero configuración tenemos que tener en cuenta, vuelvo a lo que dice la diapositiva, es para redes pequeñas. Cuando tú tienes una red de unas 10 señales, 15 señales de NDI, MDNS es la mejor opción, cero configuración, pero cuando empiezas a tener ya múltiples equipos con múltiples señales, con muchas IPs que tienen que estar hablando entre ellas, tú tienes que cambiar a Discovery Server. Y se me hace que Discovery Server, dígame. Espera, no te apures, Adrián. ¿Por qué no le mostramos a los Me regreso. asistentes Access Manager? Ok, Está bien, pero para que entiendan eh, con qué se van a encontrar al momento de abrir Access Manager, y ahora que vas a tocar Discovery Server, ¿de dónde tienen que empezar a trabajar con esa configuración? Eso que abrió Adrián ahora es justamente el Access software que Manager. viene en NDI Tools o en un TriCaster, en Ujú. dispositivos de VisRT, tienen esa aplicación. Y como ven, Adrián, si querés, Ahí está. ahí Listo. está. Ok, y nos vamos a Advance, ¿sí? Y aquí en Advance, ¿sí? Si no lo tenemos configurado Discovery Server, más bien por default va a estar apagado y va a estar activo precisamente MDNS. Si Eso. nosotros quisiéramos utilizar Discovery Server, lo único que hacemos es ponemos aquí el checkbox y ponemos la IP del servidor de Discovery Server, donde va a estar ¿Y corriendo cómo? ese ¿Y servicio. qué hago para armar un servidor de Discovery Server, Adrián? Realmente es una computadora que tú pones el servicio, le das doble clic y ya. Y Realmente lo dejas correr. pareciera que es más complicado, pero no, es una computadora que tú puedes tener Computadora, hablamos, cualquiera. el servicio lo voy a tener donde cuando descargo el SDK o... Sí, tienes que descargar el SDK y ahí te viene el Discovery Server. Y lo único que haces es correrlo. No es un programa en sí, sino es un Ujú. servicio que está corriendo por debajo. Y lo único que hace es, eh, va a hacer la lista, va a hacer una lista de los dispositivos que tienen NDI disponible. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a poner aquí Discovery Server, le pones la IP de donde estás corriendo ese servicio y automáticamente esa computadora va y se registra al Discovery Server y le dice, aquí estoy yo, con estas son mis fuentes. Y entonces, en ese momento, déjame cambiar como quiera de diapositiva. Ahora sí. Y en ese momento, lo que hace es que se apaga el MDNS. MDNS. Se Claro, apaga claro. completamente el MDNS y lo que hace es ir a ver la lista que está en el Discovery Server. ¿Ok? Discovery Server. Entonces, ¿Y esa computadora es Windows, Linux? las dos, fíjate que tú puedes tenerlo tanto en Windows como en Linux. Incluso puedes estarlo corriendo en un Raspberry Pi. No tiene un Interesante. gran poder, no necesita gran poder de procesamiento porque a final de cuentas es un servicio que está recopilando los dispositivos que se están poniendo ahí Claro, porque en y realidad regresa una lista. no está tomando el stream NDI como de audio y video de NDI, solamente el anuncio de la fuente va a traficar por ahí. O sea que no necesitan un Raspberry Pi con 10 GB de NIC o lo que fuese, porque no va por ahí la cuestión. No, no va por ahí. Realmente no necesitas más. Entonces, lo único que Perfecto, tienes que hacer es perfecto. ¡pum! Discovery Server, le pones la IP. Y algo interesante, no sé si se vea muy bajito, dice que puedes poner varios por una coma separado. Y esto quiere decir que tú puedes tener 2 Discovery Server o 3 Discovery Server por backup. Si se cae uno, va a otro que puedas tener ahí. Interesante eso, Adrián, sí.
Sí, sí. Sí, sí, Y sí. Adrián, supongo que se recomienda que sea un computador totalmente independiente, ¿no? Porque quizás algunos pensarán que digo, bueno, lo puedo instalar en alguna computadora que ya use yo para edición de video o para cualquier cosa, ¿no? De uso general, eh, que se pudiera usar, me imagino, pero yo creo que es mejor tener un computador sencillo, muy, muy sencillo, pero independiente, que se dedique exclusivamente para eso, ¿no? Por un Que tema se de dedique seguridad. solo para eso, pero sí no necesita, de preferencias que no esté utilizado, porque tiene que estar prendido Claro, 24/7. claro, tiene que. Entonces, es Ok. mejor que no lo estés usando. Una computadora, te digo, cualquier computadora viejita la puedes poner precisamente como Discovery Server. Y entonces, estas son las dos formas más usadas o las que más debes usar para estar teniendo el listado de señales de NDI. O sea, Hay en una otras tercera. palabras, Adrián, como para recapitular, MDNS, si tienes una red pequeña con pocas señales NDI, y ya cuando tienes mayor cantidad de señales NDI, por ejemplo 50, 60, 200, Discovery Server. No, hay que Aquí, tenerlo justamente para poder manejar mejor o administrar mejor la red, ¿no? aquí también aplica, Ricardo, ahora también los paneles utilizan la red NDI. Y al momento de empezar a tener más de un panel, más de un TriCaster, más de unos switchers, porque también puedes tener cualquier otro, ahí empiezas a tener demasiadas señales que la lista de MDNS es tan larga que tú tienes un caché limitado. Entonces, precisamente por eso es que se recomienda cuando llegas a un punto de señales, cambiarte a Discovery Server. Porque al momento de tú tener o pedir esa lista, ¿sí? Es donde empiezas a ver la discrepancia. Es exactamente eso. La discrepancia empieza porque la lista empieza a ser gigantesca, que ya tu caché Porque no da. además, Adrián, tengamos en cuenta NDI, lo que hablaba Ricardo en sus primeros slides. Lo que ha crecido, hoy tenemos cámaras, conversores, generadores de caracteres, tenemos infinidad de dispositivos, computadoras que se conectan. La lista crece de manera muy, muy rápida, entonces es algo para tener en cuenta lo que menciona Adrián. Y luego tenemos fuentes externas, y estas fuentes externas es para algo muy específico que incluye cuando tú tienes todavía con MDNS, con tu red pequeña, y luego tienes otra red que es otro segmento de red, ¿sí? Sobre todo porque recuerden que MDNS no brinca segmentos, sino que si tú estás en un segmento de red, ese broadcast solamente es para los que están al lado de tuyo, por así decirlo, en términos muy, muy simplistas. Entonces el MDNS no brinca. Cuando tú tienes esa red pequeña y a lo mejor tienes una señal que te llega por otra IP que sí es disponible, pero que no está a la vista de MDNS, tú puedes agregar esta fuente externa, sobre todo cuando tú tienes alguna, te digo, alguna fuente que tienes que sobrepasar a las restricciones de red que pudieras tener, y es igual en Access Manager. Si nos vemos, es nuestra tercera opción que se llama External Sources. Y ahí cuando lo agregamos tenemos NDI, ¿sí? Una señal NDI, ponemos la IP de esta cámara, de esta, cualquier fuente que no esté al Cualquier fuente. alcance, ¿sí? De tu red por medio del segmento, y luego ya le pones la IP que va a estar ahí si es NDI. Pero aquí hay algo interesante, Diego y Ricardo, sino que también puedes agregar, ¿sí? Este tipo de cámaras que a lo mejor están ahí rondando. Entonces, por ejemplo, una Sony y pones la IP de la Sony, ¿sí? Y sobre todo de señales de NDI de estas cámaras. Claro. Sí, cámaras y dispositivos, ¿no? Exactamente. Algunos conversores. Ujú. Sí, sobre todo recuerden que esto es porque por ahí todavía hay señales NDI HX1 y Claro, NDI claro. HX1 no es, vamos, es la primera versión de HX que ya no está disponible y que tiene ciertas restricciones que tendríamos que agregarla de esta manera, por si no están disponibles.
Perfecto. Esas son las fuentes externas. Y ahora sí, vámonos a esto. Con esto cubrimos cuál fue el descubrimiento y el registro. Imagínate que todo lo que hemos estado hablando, solamente para ver qué señales están ahí. Ahora, ya cuando... Espérate, Adrián, no pases a lo siguiente, porque hay un punto bien importante ahí. Salvo que tú tengas NDIHX1, Ujú. algún dispositivo con NDIHX1 en tu red, la opción antes que fuentes externas va a ser Discovery Server, Sí, ¿correcto? sí, Entonces, tengan en cuenta eso. Si no tienen ningún dispositivo NDIHX1, se van por un Discovery Server, lo van a hacer más compatible y lo van a hacer más funcional en su red. definitivo. Ahora, si hay algún dispositivo muy viejito, bueno, ahí vamos. O si no, hagan upgrade de cámaras, tampoco están. Las cámaras PTZ Ya NDI empezaron. han bajado de precio tremendamente, así que como sea. Adelante, Adrián. Bueno, solo para aclarar, ¿no? El tema de NDI-HX, sí, ya sea HX1, HX2, HX3. HX es básicamente una variante de NDI de alta compresión, por llamarlo de una manera. Sí, no quiere decir que es algo diferente de NDI. Es NDI de alta compresión, es una variante que se desarrolló precisamente para poder incorporar dispositivos como cámaras PTZ, ¿no? Que tienen embebido un chipset para codificar en H264, H265 directamente, y era la forma que encontró en su momento Newtek y ahora Visarti de poder integrar eso, ¿no? Pero no lo vean como algo diferente, es NDI, simplemente como un sabor de NDI con mayor Ujú. compresión. Así es. Y luego ya que tenemos la lista, ya que vemos qué señales hay, ahora sí podemos ir a seleccionar una fuente dentro de las aplicaciones y es donde entra el proceso de transmisión real de NDI. ¿Sí? Realmente aquí es cómo se mueve el audio y el video de un lado a otro, de un dispositivo a otro, cuando NDI se va a usar ese ancho de banda continuo. ¿Qué quiere decir? Que tú los veas listados no significa que se esté utilizando la red. Cuando tú ves el listado de señales, no quiere decir que se esté utilizando el ancho de banda continuo en esa red. ¿Ok? Y hay dos formas de transmisión, la transmisión por unicast y la transmisión por multicast. Y en la transmisión por únicas es cuando ha habido las diferentes versiones de NDI. Y aquí es Ujú. precisamente, esto es una de las cosas que más preguntas han surgido, ¿sí? Oye, es que tengo NDI 6, pero en otros dispositivos tengo NDI 5 y en alguno otro tengo NDI 4. ¿Cómo le hago para ponerlos todos al mismo nivel? Y en realidad, las diferentes versiones de NDI es cuando hay un cambio de la forma de transmitir esa señal de NDI. Recuerden, NDI no es un códec, por lo tanto, no que tú estés en diferentes protocolos o en diferentes versiones de NDI Tools, 6, 5, 4. La diferencia es qué tipo de transmisión estuvo al momento de salir ese NDI Tools. Entonces, sí, es el método de transmisión por únicas, por default, siempre va a cuando tú instalas NDI Tools o instalas un dispositivo que tenga NDI, por default va a ser la transmisión por únicas. No hay otra hasta que tú quieras hacer un cambio. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de transmisiones hay? Single TCP, UDP, multi-TCP y Reliable UDP o RUDP. ¿Y desde dónde manejo eso, Adrián? Access Manager. Y Adelante, precisamente, mostrémosle, mostrémosle, claro. Nancy. Entonces, tipos de transmisión únicas, ¿sí? Advanced, si nos vamos a Advanced, vamos a tener en el receive los tipos de transmisión que vayamos a tener. Le recomendamos que siempre lo tengan en auto.
No lo cambien, a menos de que estén haciendo pruebas específicas, cámbienlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que tú vas a recibir las señales NDI, no es en las que vas a transmitir. No sé si me expliqué bien, Diego. El Sí, 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 sí. dispositivo de transmisión, al momento de hacer el handshake, de decir, ok, te voy a mandar una señal de NDI, se van a poner de acuerdo en el momento de, ok, ¿qué señal puedes recibir tú? Y es ahí donde se va a decidir qué señal se transmite. Si nos vamos otra vez, me voy a la diapositiva, ¿sí? Si lo tengo en auto, ¿sí? Esto es lo que sucede, esto es lo que sucedería en Access Manager si lo dejamos en automático. Si una versión 6 le pide una señal a una versión 4, va a utilizar multi-TCP. Si una versión 5 o una versión 6 se hablan entre ellos, van a utilizar Reliable UDP. Si una versión 6 le pide una versión 1 o una versión del 1 al 3, ¿sí? Va a utilizar Single TCP. Si tú tenías un NDI 4, ¿sí? Y le pides y se le pide una transmisión a un versión 6, le va a entregar un multi-TCP, ¿sí? Ahora, esto sucede en automático. Ustedes no se tienen que Ah, preocupar por, ay, es que tengo un 4 y luego voy a un 5 y demás. Déjenlo en automático. A menos de que haya un problema en específico en la red, es donde podemos empezar a hacer pruebas. Pero por default, déjenlo en automático. ¿Sí? ¿Dudas? Dieguito, Ricardo, hasta no, ahí va. es importante porque vuelve a abrir Access Manager, Adrián. Nos Lo ha pongo de tocado nuevo. casos donde el usuario, por algún motivo, porque Lo cambia. pensó que cambia y deja en single TCP, deja o peor, tiene una fuente NDI 1 y lo deja en reliable o Reliable. confiable UDP. RUDP, en Eh, RUDP. y entonces no ve la señal, no recibe. Bueno, tengan en cuenta lo que dice Adrián. Un modo seguro es dejarlo en auto y van a recibir, se va a poner de acuerdo su dispositivo con la recepción que tengan en este Access Manager. Ujú. Exactamente. Pasemos Pregunta, a otra diapositiva. Adrián. Mm. O sea, quiere decir que si vamos hacia arriba, single TCP, UDP, multi TCP, reliable UDP, quiere decir Ujú. que la última es la más, por decir, más avanzada, Sí, la con el Lo sí, que SAN. pasa es es que cierto. aquí sucedió algo interesante y a lo mejor es tiempo de hablar un poco de historia. Cuando sale el primer NDI, la versión 1, en ese momento Newtek, ahora VisRT, dijo, esto puede ser algo interesante, solamente un TriCaster y un par de cámaras vamos a estar hablando entre ellos, un TriCaster y un triple. Entonces, no necesitamos más que single TCP. Y entonces la versión 1 salió con single TCP. Tuvo mucho éxito que empezó a crecer en redes más grandes, ¿sí? Y single TCP empezó a ser ineficiente por el número de dispositivos que había. Y entonces, para poder solventar ese, se fue a UDP, a Mm. UDP. UDP, que a final de cuentas un TCP es una forma de transmisión de paquetes de red donde un dispositivo le habla y le dice, hola, te voy a mandar paquetes. El otro dispositivo dice, sí, sí puedo recibir paquetes. Aquí te va tu paquete. Sí, aquí ya recibí el paquete. ¿Sí te llegó bien? Sí, sí me llegó bien. Eso es TCP. Es una comunicación de que siempre está en constante comunicación de si llegaron o no llegaron los paquetes. Y Ujú. después, cuando hay muchos dispositivos, esa comunicación empieza a ser ineficiente. Y por eso salió UDP. UDP es, aquí te van los paquetes. No me importa si lo recibiste o no lo recibiste, ahí están. Oye, pero no escucho. El UDP es así. Envío, 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 envío. ¿Okay? Y eso solventó. Y,
una opción de transmisión un poquito más grande. Dígame, Diego. No, te decía, ninguno de esos corrige errores Bueno, de la sí, transmisión de paquetes. sí, fíjate que sí empieza a corregir paquetes, pero no es en función del acknowledge o de que, oye, me faltó un paquete, sino que agrega una opción que se llama Forward Error Correction, ¿sí? Ah, claro. Y el ancho de banda crece un poquito y es donde el Forward Error Correction puede reconstruir algún paquete caído Un a paquete. partir de un pedacito que tenía antes y uno después. Entonces ahí puede corregir esa pérdida de paquetes, pudiera corregir esa pérdida de paquetes. Y ese es el Forward Error Correction que viene en la 3.5, precisamente. Claro. Y así cada topología de red hacía un tipo de challenges que tenía que resolver. Y entonces con UDP se solventaron unas cosas, pero las redes siguieron creciendo y las complejidades siguieron creciendo. Y entonces llegó MultiTCP. Y MultiTCP es porque puede transmitir múltiples paquetes, ¿sí? Al mismo tiempo, múltiples conexiones únicas al mismo tiempo, ¿sí? Y es para otro tipo de redes. Y al último, que ya es el Reliable UDP, RUDP, que es la última. ¿Va a haber otra nueva? Posiblemente, si es que se hace un nuevo protocolo. Ahorita ya estamos en los protocolos de red de transmisión de paquetes que existen. Ya no hay otro paquete más. Por eso de la versión 5 a la versión 6 ya no hubo cambio ya no hubo cambio en otro tipo de transmisión, porque ya los protocolos ya fueron puestos. ¿Ok? Claro, ok. Excelente, excelente. Sí, inclusive, bueno, gente que quiera ver un poco o sea, toda la nomenclatura, sería interesante que lo chequen por su cuenta si les interesa, los que no vengan del área de IT, ¿no? Porque para la gente de IT probablemente esto sea bastante conocido, pero para Y otros no claro, tanto. exactamente. Si les interesa, pueden checar ahí, buscar en Google, ¿no? Hacer una búsqueda de qué significa TCP, ¿sí? Multi-TCP, UDP, etcétera, ¿no? Para encontrar un Que es poco la de primera slide que información. pusimos. Así es, Exactamente, que es la primera exactamente. slide que Ujú. pusimos. Ahora, cuando estamos hablando de todo lo anterior, que el choro mareador de los tipos de NDI, que es el 1, el 3.5, todas estas transmisiones únicas. Y la transmisión única significa que por cada señal de NDI que se esté recibiendo, ¿sí? Es una transmisión única. Si se requiere otra, es una segunda transmisión. Si se requiere otra, es tres. Y entonces, cuando empiezas a tener múltiples señales y múltiples dispositivos que solicitan la misma señal, empiezas a tener problemas de ancho de banda, porque aunque es bastante eficiente NDI, tanto de ancho de banda como de conversión de proxy a high bandwidth, llega un momento que puedes saturar tu NIC de red. Por ejemplo, en un NIC de red de 1 GB, tú puedes tener hasta 6 o 7 conexiones únicas de una señal 1920 por 1080, 60 progresivo. Ahorita vemos la tabla, pero hasta ahí tu NIC de red va a estar completo y full. Ya pides una octava, ya no te va a dar y empiezas a tener pérdida de paquetes, drop frames. Y es donde debes de empezar a considerar cambiarte a multicast. El problema de multicast es que ahí sí necesitas tener a alguien que empiece a tener conocimientos de redes. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a pasar al siguiente nivel, donde ya no es algo tan sencillo, ¿sí? Entonces, cambiarse a multicast no es una cuestión de, sí, lo voy a hacer inmediatamente porque empiezo a tener pérdida de paquetes. Tienes que tener a alguien que sepa de redes. Si no, puedes caerte completamente, muy estrepitosamente toda la red. Si es en un corporativo, puedes dejar de recibir señales y es complejo. ¿Ok?
Entonces, Y de nuevo, perdón que te moleste, ¿no? Pero habilitaríamos el multicast en el Access Manager. primero lo tenemos, antes de entrar al Access Manager, primero lo tenemos que activar en el switch de red. Tenemos que activar No, el snooping IGMP y que tiene que ser en la versión 2. Tienes que hacerlo. claro, pero es un switch particular, ¿verdad, Adrián? No, no busquen en su switch de Tiene 8 que tener, bocas, o sea, no es una opción que tiene que tener el soporte para versión 2 el switch. exactamente, tiene que tener puedes empezarlo con un layer 2, pero Sí. si es pequeñito, si es algo muy eh, pocas señales. Cuando ya estás en un corporativo o ya estás donde tienes muchos switchers de red, tienes que irte a un switch de capa 3. Ahí sí tienes que irte a un switch de capa 3. Y entonces ahora sí voy a lo 100% del Access recomendable, ¿no? Manager. Y entonces aquí es donde ya hiciste en tu switch tu configuración de multicast. Recuerden, esto lo tienes que hacer primero en el switch de red. Ya que lo tienes configurado en el switch de red, ahora sí te vas al Access Manager. Y en el Access Manager activas que tú vas a transmitir o que ese dispositivo o esa computadora, ese TriCaster o ese switch de red va a transmitir en multicast. ¿Sí? Esto generalmente se pone, Diego, en las cámaras. ¿Por qué? Porque generalmente la cámara es la que va a llegar a diferentes dispositivos. Entonces, a lo mejor es donde empiezas a poner el multicast. En la cámara, al igual que en el Access Manager, hay una opción que se pone multicast y lo que va a hacer es que se va a activar que las señales que va a enviar van a ser a una dirección broadcast de multicast. De multicast. Pero Adrián, de nuevo lo que dijiste, muy importante, no activen en la cámara el multicast sin antes haber activado el multicast en el switch. No importa que sea Access Manager, no, es el multicast en la cámara, pero antes de todo eso, en el switch. Sí. Una cosa interesante de multicast, ¿sí? No es una dirección multicast, sino que tú lo activas cuando vemos ahí la dirección. Esta es una dirección de multicast, 239.255.00. A partir de eso quiere decir, o está diseñado Access Manager y está diseñando NDI, que va a tomar una IP aleatoria a partir del 239.255.00. Por lo Mm. tanto, es poco probable que haya una IP duplicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No le muevan ahí. No le muevan ahí a ese Sí, 255.00 porque porque sea, sí. Ujú. porque a partir de ahí es donde va a iniciar la selección aleatoria de las señales. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Recuerden, cualquier duda, pónganla ahí, ya tenemos varias, Ya, ahorita las ya vamos a han contestar. puesto, han puesto varias, Sí, sí, Adrián, sí, sí. claro, es que es, Sí, sí. eh, es, es ahí donde vamos, eh, las dudas donde vienen. Compresión de NDI, esto es el tema de todos los días, cada vez que presentamos NDI, siempre nos dicen qué pasa con la compresión. Hay dos tipos de NDI, High Bandwidth y HX. El High Bandwidth es el que va a estar disponible en todos los dispositivos basados en computadora. ¿Ok? La mayoría de más bien, todos los dispositivos basados en computadora van a ser High Bandwidth. Algunos conversores, algunos otros dispositivos también van a utilizar High Bandwidth. Equipos que tengan un FPGA desarrollado específicamente para eso, ¿no? Que por ejemplo ciertas También, cámaras también. hoy Sí. en día que tienen hizo un desarrollo el fabricante usando Ujú. el SDK de NDI para implementarlo, ¿no? Pero solamente en esos casos, en la mayoría de los casos, esos otros equipos que no son computadoras van a usar HX. Y van a utilizar HX porque
proviene de un coprocesador que ya tiene precisamente ese hardware o ese GPU que va a hacer la compresión en un 264 o en un 265, que eso sería el Así es. HX, precisamente. Entonces, estos son los dos sabores, los dos sabores que hay. Eh, y cuál pudiera ser la diferencia o de por qué tienes que escoger uno y otro, ¿sí? High bandwidth generalmente, te digo, es el preferido de compresión, es el que menor poder de procesamiento le va a requerir a los dispositivos. Y cuando hablo de dispositivos, hablo de TriCasters y hablo de switchers de red. ¿Por qué? Porque no va a tener un impacto en la decodificación de esa señal, a diferencia de un HX. El HX sí va a tener un impacto en tu dispositivo para poder descomprimir o poder interpretar ese H264 o 265. Adrián, yo creo que la pregunta obligada con estos casos, y nos lo han hecho en el pasado, es, ok, ¿qué pasa si yo tengo múltiples dispositivos HX y yo quiero en mi red optimizar todo, por ejemplo, a NDI, a High Bandwidth para evitar ese tipo de complicaciones? Hay ¿Existe formas, algún software que me permita hacer eso? sí, lo tenemos contemplado en las 3 diapositivas adelante. Ok, me adelanté. Tantito. ahorita lo pongo. Entonces, high bandwidth. Cuando estamos hablando de high bandwidth, tenemos estos eh, transmisiones. Generalmente vamos a estar en el rango de 132 megabits por segundo, ¿sí? Cuando estamos en 60 progresivo. La mayor parte de Latinoamérica solo estamos utilizando HD 1920 por 1080. Los que tienen transmisión por aire o por transmisor, ¿sí? Sería a 60 entrelazado, que es alrededor de 115, 110. Cuando vemos este número, significa que es el tope de compresión. Puede ser menor, fíjate, porque High Bandwidth o NDI, ¿sí? Es BBR, tiene compresión variable según el movimiento que tenga. Entonces, este sería el tope por señal, 132.14. Yo generalmente siempre lo De que pongo en depende del video, ¿no? 135. Por ejemplo, si es video de mucha acción, Claro. por ejemplo, deportes, pues va a Sí. tender a comprimir menos, pero si, por ejemplo, si es un presentador en un noticiero que simplemente está hablando, normalmente va a tener mayor compresión porque no hay tanto cambio entre una imagen, entre un cuadro y otro, por decirlo de Entre un alguna cuadro manera. y otro. Exactamente. Entonces, pero el máximo sería 132 o 112.5. Ese sería el tope de ancho de banda en high bandwidth. Y luego nos vamos a HX. Y en HX, ¿sí? Tenemos, acuérdense que varios sabores. Y en HX2 a 8 bit 420 1080 progresivo vamos a tener alrededor de 16 megabits por segundo. Recuerden, este es el tope. Y en 60 entrelazado, alrededor de 11 megabits por segundo. ¿Sí? Aquí es donde, por eso es que los dispositivos, las cámaras, usan este protocolo, porque es un ancho de banda que está muy optimizado para ese tipo de señales. Y por eso es que hay veces que vemos conexiones de 100 megabits y dices, ¿cómo voy a transmitir por 100 megabits una señal de video? Es porque va por HX, literal. Claro. ¿Okay? Es una manera de eficientar, ¿no? Cuando el ancho de banda, hacer más eficiente el ancho de banda, pero por ejemplo, fíjense ahí en HX2, una señal 4K 60p, estamos Ujú. hablando en promedio 30 megabits. Sí, 30 megas. A diferencia si nos vamos al HX3, cuando se presentó HX3, nos permitió poder tener mayor calidad, porque HX3 podíamos configurarlo y empezar a llegar a calidades iguales o imperceptibles entre High Bandwidth y HX3. Entonces, por eso es que HX3 se implementó para poder
tener mayor compresión, pero sin pérdida de visual En realidad, de compresión. Exactamente. sí. Entonces, Sí, que acuérdense es que no algo que la gente todos. preguntaba mucho, ¿no? Sobre todo gente de Ujú, broadcast, me acuerdo, ¿no, Adrián? ujú, O sea, gente de televisión, ¿no? Como un Televisa, Globo, etcétera, que decían, oye, pero es que está cheque, está muy bien, pero ay, cuando trabajo ciertas cosas se nota la compresión, claro. ¿no? Entonces, Y ahí es ahora, la diferencia. si se dan cuenta, aquí no tenemos HX1. HX1, ¿sí? O estos HX2. Hay cosas que no son retrocompatibles en NDI, que es un poco que tú dices, pero me acabas de decir que si eras retrocompatible. En realidad, la única parte que no es retrocompatible es HX2. Si tú tienes un TriCaster de Windows 7 Advanced Edition 2, así específico, si tú tienes esos, ¿sí? Ya no puedes tener HX2 o HX3. ¿Por qué? Porque el HX2 precisamente empiezas a tener una transmisión que ya no es compatible hacia atrás. ¿Ok? Y es ahí donde ese es un caso. Otro es lo que decía Ricardo, que tú necesitas eficientar tu transmisión interna en el canal porque a lo mejor no todos van a poder decomprimir o descomprimir HX2 unas 20 señales, ¿sí? Cuando estás o sea, una computadora en cierto, tienes un cierto número de sesiones de HX2 o de 264 o de 265 que el procesador puede decodificar al mismo tiempo. Y es ahí donde tienes que cambiarte a high bandwidth, porque ahí no vas a tener un límite, más que de ancho de banda. Y en ese caso, lo que tienes que hacer, regreso al NDI Tools, y en NDI Tools hay una opción que se llama NDI Bridge. Y en NDI Bridge tenemos la parte de local. Cuando dices, ¿por qué en local? Porque nos va a permitir hacer codificaciones, ¿sí? Precisamente de un protocolo o de una compresión a otra. Me estoy recibiendo señales HX y las voy a convertir a high bandwidth. ¿Sí? Y entonces ahí puedo hacer esa optimización. O por ejemplo, hay otros que dicen, ¿sabes qué? Quiero transmitir, tengo dos campus y a lo mejor en el campus 1 quiero transmitir señales al campus 2, pero mi ancho de banda que tengo de conexión de esos campus es reducido. No puedo utilizar high bandwidth, necesito utilizar HX. Bueno, entonces aquí le pones, me voy a ir a HX y entonces vas a convertir señales de high bandwidth a HX o señales de HX a high bandwidth. Todo esto a partir del bridge. O si no, vas a ponerle, oye, y aparte necesito retrocompatibilidad para TriCasters o eh, más antiguos que no van a aceptar HX2. Y entonces activas el NDI 4 Compatible Mode. Y obviamente el Vean, bridge lo instalan igual, ¿no? Que en un computador preferentemente independiente, que tenga una buena tarjeta gráfica potente, sobre todo si van a usar muchas señales, ¿sí? Se requiere tener un GPU bastante poderoso, pero si lo instalan en un computador independiente y eso les permite hacer esas conversiones de un lado hacia otro de manera transparente. Y eso créanme que para muchas aplicaciones es bien interesante. Lo que decía Adrián, ¿no? Conectar un campus con otro, pero puede ser una ciudad con otra, un país con otro, y de repente en ciertos países en América Latina a veces de repente el ancho de banda es un tema, ¿no? Porque a veces es una red compartida, el ancho de banda es compartido para hacer la conexión a Internet. Entonces, hacer esas conversiones con Bridge de NDI de alto ancho de banda a HX, pues facilita mucho la vida, ¿no? Así es. yo, Adrián, una de las preguntas, nos adelantamos, pero una de las preguntas tenía que ver con eso. Y Uh para -huh. la persona que preguntó, bueno, lo que mostró Adrián, Bridge modo local, Bridge también tiene un modo de join y host en donde puedes enlazar
locaciones remotas, pero Locaciones no remotas. aplica hoy, es Es que es un otro webinar de 1 hora y media diferente. solo Exacto. para eso. Solo para eso. Ok. Si quieres, Grupos de ya NDI. hicimos un seminario, ¿no? Hicimos un Hicimos un seminario seminario. donde Sería lo bueno del a lo DNI. mejor hacerle una renovación a ese seminario Sí, porque ya sí, hay sí, cosas sí, nuevas. Pero sí. ya hay uno que nos pudiera dar, que les pudiera dar una base. También pídanoslo y lo ponemos. Cuando ya empiezas a tener señales, 50, 60, 70 señales, es donde empiezas a decir, ¿sabes qué? Esto ya es un mundo de señales, tenemos que poner orden. Y poner orden es a partir de los grupos de NDI. Y estos grupos de NDI se dividen en dos, lo que mandas y lo que recibes. Y regresamos al Access Manager. Pareciera que es webinar de Access Manager, pero en realidad la mayoría de NDI se va hacia Access Manager. Entonces, primero, por default, cuando tú abres Access Manager, todos vamos a tener público en recibir y en mandar. Es el que está por default. No hay ningún grupo extra. Tú puedes agregar un grupo y le pones el nombre y con eso ya se crea el grupo. Así de sencillo, no es nada del otro mundo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que al momento de tú empezar a poner los grupos, debes de determinar si te vas a quedar con el público o no te vas a quedar con el público, porque aunque tú pongas grupos, si dejas el público, es como si no hicieras grupos. ¿Ok? Entonces, si vas a hacer grupos, debes de decidir si quedarte con el público o no quedarte con el público. Generalmente, Diego, lo que yo en las configuraciones que he hecho de grupos de NDI, lo que hago es que recibo público, ¿sí? Y agrego los grupos de NDI que quiero recibir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algún dispositivo que no puede discriminar por grupos, ¿sí? Una cámara que a lo mejor es viejita, que todavía no tenía activado, que pudiera transmitir a grupos. Entonces, ahí es donde yo por eso dejo el público en recepción, no lo quito por ese tipo de dispositivos. Pero a la hora de mandar mis señales, ahí es donde elimino el público y pongo las señales que solamente quiero que esos grupos reciban mis señales. Y con esto hago que este dispositivo pueda recibir del grupo que le corresponde más el de público por si hay alguna señal que no puede ser eh, discriminada por grupos. Y es la forma en la que se hacen los grupos. Lo único es que el administrador de redes o el administrador de NDI debe de conocer perfectamente el nombre del grupo al cual quiere poner, porque es sensitivo a las letras. Si tú le pones mayúsculas, minúsculas, te falta una letra, pues ya no aplicaría a ese grupo. ¿Ok? Y ahora sí, seguimos porque es bastante largo. Todavía no llegamos a lo más interesante para mi gusto de lo que vamos hablando. No es que esto no haya sido interesante, es muy interesante, pero ahora sí, configuraciones de red. Ahora nos vamos al switch de red. ¿Sí? NDI está diseñado para funcionar con cualquier switch de red, sí, mientras sea de gigabit. Y esta es una eh, asumimos eso, que cualquier switch de red que sea un gigabit, vamos a poder trabajar con NDI. La respuesta es sí, en función del número de señales o dispositivos que tengas. Supongamos, hoy es que tengo un switch de video y dos camaritas. Ahí puedo usar cualquier switch de red. Sí, de 1 giga, con esos tres dispositivos no vas a tener ningún problema. El problema es cuando empiezas a tener 2 switches, 5 cámaras y empiezas a hacer más grande la red, ahí ese switchercito de capa 2, ¿sí? Ya no te va a funcionar. Por eso es que va a ser en función de la complejidad que tú vayas a requerir en tu flujo de red o en tu flujo de trabajo, es
que vas a necesitar un switch más pequeño o más grande. Entonces, cualquier switch de red te va a funcionar si solo si tienes contadas con las manos casi los dispositivos que van a estar conectados. Si ya después de tu mano tienes más dispositivos, ya este switch de red de capa 2 de 1 giga ya no te va a servir. Tienes que cambiar a uno que tenga estas recomendaciones. Y es ahí donde, por favor, pongan atención, pausen el video si están viendo la grabación, tómenle una foto de pantalla. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, que el switch de red sea non-blocking. Y este non-blocking significa que todo el ancho de banda o toda la transmisión interna, ¿sí?, sea del número de bocas que tenga, que no esté optimizando el ancho de banda internamente. Generalmente esto sucede cuando los switches de red son muy baratos, ¿sí? ¿Sí? Generalmente no son non-blocking. Entonces tienes que tener un switch de red que sea non-blocking. Otro, que te puedas activar el flow control, ¿sí? Si lo tienen en español las configuraciones, pues le vas a hacer control de flujo de Ethernet. Pero en realidad, cuando tienes el switch de red, la opción se va a llamar flow control. Y el flow control lo tienes que activar. Y lo tienes que activar asimétrico. Asimétrico. ¿Ok? Después, jumbo frames apagados. Literal. No debe de tener jumbo frames. El jumbo frame generalmente lo activan cuando tienen un NAS y están editando directamente en el NAS. Es ahí cuando tienes que activar el jumbo frame. Si tú no estás editando sobre un NAS, apaga el jumbo frame. De nada te sirve. ¿Ok? Y GMP Snooping. Prendido. ¿En qué versión, Diego? 2. En la 2, exactamente. Y GMP Snooping, versión 2, prendido. Ahora, Adrián, espera un poquito, porque yo sé que tenemos muchísima gente conectada y hay una cuestión. Todos estos valores de configuración que estás dando, Sí, más de uno va a ir a su pequeño suite de 5 puertos no, y tratar de cambiar. Bueno, por eso, expliquemos que esto aplica en switches administrables de por lo menos capa 2 o 3. Exacto. Pero no vayan a buscar a su switch. Si están bien en su configuración de 7, 8 señales NDI en su red con ese switch pequeño, quédense ahí, pero no vayan a buscar estos controles porque no los van a encontrar. Para todos los demás que requieren una configuración de NDI poderosa, bien configurada, esto es clave. Lo que está mencionando Adrián, tomen nota porque es clave. Así que disculpa, Adrián, pero para poner un poco en situación a la gente que está por ahí, va a estar tratando de buscar esto en está su diciendo, switch. déjame, voy a cambiar aquí. No, van a ser, como dirían en Argentina, No. un despelote de su red, ¿no? Claro, claro. Y después nos vamos a la configuración ecológica, el EEE. ¿Somos ecológicos? No, no somos ecológicos. Podemos ser ecológicos. No podemos ser ecológicos, hay que apagar las configuraciones ecológicas. Generalmente eso es importante, Adrián, perdón que te interrumpa, porque hay muchos switches hoy en día que son green, sí, verdes. Eso está muy bien, pero para entornos de producción de video y audio sobre IP en vivo, en tiempo real, acuérdense que los switches ecológicos lo que hacen es se ponen en modo de stand-by. Y en modo de stand-by no puedes trabajar video y audio en vivo en tiempo real. Por eso es importante desactivarlo, ¿no? Y esa es la razón por la cual no se pueden usar switches ecológicos. Exactamente. Y también viene a partir del PoE o el PoE Plus, que es cuando tú tienes dispositivos que el mismo switch de red les va a dar la alimentación eléctrica. Esa alimentación eléctrica es por medio del PoE Plus, ¿sí? Y ahí, Adrián, es como en tu casa, ¿no? El presupuesto. El Ahí no hay presupuesto. más. Ahí no hay más. A la hora de tú escoger un switch de red,
tienes que saber si vas a utilizar PoE o PoE Plus y cuántos dispositivos van a estar con PoE Plus, porque el precio va a estar determinado por cuántos dispositivos pueda alimentar ese switch de red. Entonces, es una forma que ustedes deben de estar teniendo ahí una listita, hacer unas fórmulas, cuántas cámaras PoE, si es PoE o PoE Plus, y voy a ocupar 150 watts. Entonces, el switch de red tiene que tener un budget de un presupuesto de 200 watts, por así decirlo. ¿Okay? Quality of Service. Quality of Service es un servicio que le da prioridades a ciertos paquetes a la hora de transmisión. Esto aplica para informática, no aplica para video. Quality of Service no es compatible con transmisión de video porque tú necesitas que ese video se transmite inmediatamente y no clasificado por Quality of Service. Quiere decir que tienes que apagárselo al puerto que esté utilizando, ¿sí? Muchas veces de esto no quiere decir que a todo el switch de red lo tengas que hacer, sobre todo si estás utilizando para diferentes usos ese mismo switch de red, sino significa que solamente para donde estás en NDI tienes que hacer esas configuraciones. No quiere decir que sea para todo el switch. ¿Okay? Precisamente, que es el siguiente punto, las configuraciones de puertos. No es necesario que tú lo hagas a todo los puertos, sino solamente hacia donde viene NDI. Y estas configuraciones de puerto también provienen en función del MTU, que es de 1500 bytes, ¿sí? Y ese MTU es el tamaño del paquete que va a estar la transmisión. Tú tienes un tamaño de paquete y ese debe de estar a 1500. Si tú activaste Jumbo Frames, ese sería 9600. Entonces no te sirve para NDI. Por eso es que aparte de desactivar el Jumbo Frames, tienes que entrar y decirle, mis paquetes tienen que ser de 1500 bytes. ¿Okay? Es recomendable que tú tengas VLANs, ¿sí? Si tú tienes la VLAN de tráfico de correos y normal, ¿verdad? En una VLAN y la VLAN de video. Entonces, es recomendable que tengamos VLANs separadas para cosas de trabajo, sobre todo si es un switch de red multipropósito, que tienes uno general para toda la oficina o demás. Obviamente, las VLANs van a ser tus mejores amigos. Eso es importante, ¿no, Adrián? Para gente que tiene, por ejemplo, una universidad o inclusive una televisora, etcétera, que tienen departamento administrativo, contable, tienen el área de informática, tienen el área de video. Ahí con las VLANs, sí, se pueden separar las redes, por decirlo así, en el mismo switch inclusive se puede hacer, para que no haya conflictos, me explico, porque acuérdense que al final del día lo que se trata de hacer es optimizar el ancho de banda. No es lo mismo que yo esté transmitiendo cosas en una red administrativa donde si hay un pequeño delay en mandar un archivo no me genera mayor problema, más que simplemente esperar un segundo o 2 segundos más. En el caso de video, esperar un segundo o 2 segundos más significa que vamos a perder cuadros. Claro. Por eso es importante separar las redes, ¿no? Que los switches de red más avanzados tienen el soporte de VLAN para segmentarlos. Sí. Cuando estamos analizando señales NDI o señales que le están llegando a un dispositivo, es preferible hacer un mirror de ese puerto para poder generar ahí el análisis, ya sea con Wireshark o cualquier otro, sobre un puerto en espejo. Entonces, los puertos en espejo son recomendables cuando necesitas analizar cómo están haciendo la recepción y el envío de señales para poder determinar qué está pasando con esas señales. Siempre tratar de hacer topologías simplificadas, no tratar de hacer, necesito un backup del backup del backup del backup y empezar a hacer complicada la red, ¿sí? Entre más simplificada es mejor, sobre todo para hacer en el video, y sobre todo no tener múltiples velocidades. Siempre tratar de que todo estemos no tener múltiples velocidades en tus equipos. ¿Ok? Y siempre sobredimensionar el switcher.
Oye, es que me voy a comprar un switcher, pero lo voy a comprar de 16 puertos. ¿Por qué? Porque solamente tengo tantas señales. Créanme que al momento que empiezan con NDI, los switchers de red se quedan muy cortos a la vuelta de la esquina. En un abrir y Ujú. cerrar de ojos. Uy, es que compré uno chiquito de 16 y ya no me alcanza. Y voy a comprar otro de 16 para tener sobredimensiones. ¿Sí? Recuerden, topologías simplificadas siempre sobredimensionen. Siempre. ¿Ok? ¿Qué switch, Ricardo? ¿Qué switches podemos utilizar? Pero nosotros, haciendo un poco de historia rápidamente, eh, yo recuerdo Newtek en su momento estuvo trabajando con varios fabricantes, ¿no? Y una de las fábricas que trabajó muy de cerca con Newtek en su momento fue Netgear. Y en base a esa relación, Netgear desarrolló una línea específica de switches de red que se llama Netgear AB, que es básicamente una línea de switches optimizados para NDI y flujos de audio y video sobre IP, no solamente NDI, ¿no? Y esa es una serie de switches. Hay varios modelos, dependiendo, como dice Adrián, de la cantidad de puertos que vayan a tener, el tipo de puertos, si tiene soporte para PoE, PoE Plus, Plus Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene estos switches, que a mí, que yo no soy técnico de IT, por ejemplo, Adrián les estaba dando una serie de recomendaciones, ¿correcto? En cuanto a la optimización. Mira, para el puerto tienes que seleccionar esto, 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 esto y esto. Y usted, algunos de ustedes, seguro, más de alguno, de haber dicho, wow, esto para mí es muy complejo, ¿sí? Entonces, lo que tiene Netgear, esa línea AB, es que tiene un menú simplificado donde yo simplemente yo digo, ok, yo voy a trabajar una red NDI. Ok, listo. Abro el menú simplificado, me aparece gráficamente el switch con sus puertos y yo voy seleccionando los puertos y digo, ok, voy a asignar un preset para NDI. Digo, estos puertos del 1 al 8, todo va a ser NDI. Entonces selecciono NDI, apply, se acabó. Todo lo que les dijo Adrián antes en el slide anterior, olvídenlo, automático lo asigna, ya deja todo optimizado automáticamente para NDI. Es una ganancia Eso enorme. no hay, Claro, claro. ¿no? Esa diapositiva fue cuando no tienes un switch de Netgear. Oye, ¿qué tengo que activar en el switch? Es toda la lista que te acabo de dar. No están en el mismo lugar, son diferentes herramientas, entonces tienes que andar con el SLI. Por eso es que aquí lo activas y te olvidas. Exacto. Ahora, una Ah, cosa importante, Adrián, por ejemplo, que yo tengo diferentes protocolos. Por ejemplo, estoy con NDI, pero de repente hay muchos usuarios que trabajan con Dante, por sí. ejemplo, que es un protocolo de audio sobre IP. Resulta que estos switches también soportan Dante y Ujú, soportan Dante AB y soportan otras opciones, pero bajo el menú simplificado. Entonces, sí. imagínense lo fácil que es hacer Y, eso. y lo Ahora, otra simplificado cosa que... que a mí me gusta mucho, perdón, que tampoco soy ahora sí que técnico de IT, es, por ejemplo, yo puedo tener una configuración y grabarla, ¿sí? Esta configuración en, por ejemplo, un pendrive. ¿Qué pasa? Que de repente nos sucede muy seguido que llega a alguien, un genio de redes, y ya tenemos nuestra red de NDI funcionando, trabajando, todo perfecto. De repente llega alguien, no, ¿sabes qué? Voy a jugar, voy a cambiarle algunas cosas. De repente, ¡pum!, todo se hizo, como ven en Argentina, un despelote, nada me funciona. Bueno, muy simple, yo tengo ese pendrive, llego, lo conecto, subo la configuración, le doy apply y en 3 segundos ya está ahí otra vez funcionando como debe de ser, sin necesidad de complicarme la vida y otra vez empezar a reconfigurar el switch, por ejemplo. Pero hay muchas funciones más que créanme que por eso es que nosotros como TechX no es algo que VisRT oficialmente recomienda. Nosotros como TechX recomendamos ampliamente esta línea de switches porque en Netgear hay varias líneas, ¿ok? Está la línea entry level, que son los switches de bajo costo, de caseros, que esos no están optimizados para flujos. Tiene que ser la línea Netgear AB o AB, ¿ok? Exactamente. Y ahora pasamos al TriCaster. ¿Qué recomendaciones necesitamos hacer en el TriCaster para tener optimizado bien NDI?
Punto número 1, instala herramientas NDI, manténlas a la última, ¿sí? Aquí es un poquito capcioso esto, Diego. ¿Por qué? Porque que tú instales las NDI Tools en tu TriCaster solamente es para poder probar tu red, cómo está funcionando tu red. Porque en realidad el TriCaster utiliza su propio NDI, ya lo tiene interno, ¿sí? Ya lo tiene interno. Entonces, no es como que cuando le instalas al TriCaster el NDI Tool 6.1.611, Sí, no, no vas a actualizar no el vas a actualizar NDI en de ese TriCaster. exactamente, Lo que pasa es que hay exactamente. una confusión porque en el pasado sucedía eso con las primeras versiones de cámara de NDI, HX1 y demás, pasaba algo de eso. Pero lo que dice Adrián es importante para los que usen TriCaster, amigos, ¿eh? Exactamente. Luego, establezca el tipo de red en privado. Esto es lo básico de lo básico. Si tú tienes un switch de video, esa computadora tiene que estar en privado. Literal, tienes que ponerlo en privado. Importantísimo, ¿Sí? importantísimo. A mí me llegó a Sí, Importantísimo. tenía. pasar en eventos, no sé si se acuerdan, Adrián y Diego, que de repente hacíamos un seminario antes de la pandemia y que de repente estábamos configurando la red para hacer la presentación en el hotel, lo que fuera, y de repente tratábamos de ver fuentes y no aparecían, no se veían, ¿sí? Y resulta que el simple hecho de cambiar de red pública a red privada resolvía la situación, ¿sí? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Sí. Aquí, privada, network privada. Si están en público, van a ver el listado de NDI, pero no van a poder ver el video de NDI. Por ¿Sí? experiencia se Por los digo. experiencia. ¿Sí? Cualquier llamada que tenemos, mensaje o demás, oye, es que no puedo ver. La primero que vamos a preguntar es, ¿estás en red privada o estás en red pública? Ay, no sé. O sea, Aplica también para la conexión de control, nos hemos enterado últimamente, sí, en donde no solo control, sino de PTZ y de paneles de control, claro, donde la red en público afecta la capacidad de conexión. Así que ténganlo en cuenta, no solo para ver o no ver, sino para conectar o no conectar. Eso ténganlo en cuenta. claro. Configurar el administrador de acceso NDI. Y entonces aquí es precisamente cuando nos vamos a qué tipo de conexiones empezamos a tener y nos volvemos a regresar al Access Manager. Y en el Access Manager tenemos el Network Mapping. Y en este Network Mapping, ¿sí? Es donde vamos a poder decir, bueno, si queremos Discovery Server, pero aquí hay algo que a lo mejor generalmente no lo utilizamos mucho y es precisamente la limitación del tráfico de NDI. Me estoy adelantando un poquito porque abrí el Access Manager, pero es, oye, sobre todo cuando tienes diferentes NICs de red. Es que tengo una red para el Internet, tengo una red de NDI, tengo una red de Dante, ¿sí? Diferentes NICs. Bueno, cuando tú necesitas que NDI vaya por un solo puerto o tratar de limitar a un solo puerto, tienes que activar, ¿sí? El prefer NIC, sobre todo si tienes diferentes NICs, y decir por dónde se tiene que ir NDI. Con esto vas a ir limitando la transmisión de señales de NDI. ¿Okay? Siempre tener actualizado el NIC de los drivers del NIC de red. ¿Sí? Hay veces que el mismo nick de red, si no está actualizado, ¿sí? Hace pérdida de paquetes, hace drop frames. ¿Por qué? Un drop de paquetes porque llega un flujo muy grande de señal o de paquetes de NDI y se sobresatura su buffer y empieza a tirarlos sin que lleguen a formar el frame. Entonces, actualicen el NIC. Eso es importantísimo.
Otra, no hay que mezclar velocidades. Y a esto mezclar velocidades significa, es que tengo dos NICs de red, uno de 10 gigas y uno de 1 giga, y los tengo los dos conectados y los dos utilizan NDI. No puedes tener diferentes velocidades para NDI. Esto no quiere decir que no lo tengas. Dices, ok, el de 10 gigas lo utilizo para NDI, pero el de 1 giga para Dante. Y entonces limito al de 10 gigas la transmisión de NDI, no los dos para poder utilizar NDI. Porque a lo mejor uno dice, ay, es que tengo 10 más 1, tengo 11 gigas de transmisión de NDI. No aplica, no aplica. ¿Ok? Si tú necesitas diferentes NICs, como lo que habíamos dicho, uno para Internet, uno para Dante y otro para NDI, pues puedes tener diferentes NICs. Hay veces que puedes utilizar un expansor de USB 3, ¿sí? La única que te recomendamos es, tienes que probar varios de diferentes marcas, porque el driver puede bloquear. Entonces, son demasiados baratos. Si llegas, lo conectas y no te funciona, no te quiebres la cabeza, agárralo, bótalo y pon otro con otro de otra marca. Es prueba y error. ¿Por qué? Porque son chinos y no hay uno en específico. Esos no puedes, no sabes qué chip va a traer. Entonces es mejor prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta uno que te funciona y listo. Oye, ¿cuál me recomiendas? No te podemos recomendar. ¿Por qué? Porque incluso entre la misma marca, una generación y otra va a tener un chip diferente. Literal, no te podemos recomendar. Por eso mismo es prueba y error. Prueba y error. Anchos de banda. ¿Sí? Los sistemas de TriCaster tienen una característica, y esa característica es que las señales NDI que está recibiendo, y esto es una característica exclusiva de TriCaster, cuando tú lo estás viendo en el multiview, estás recibiendo señales solamente de proxy, una señal pequeñita. Y solamente cuando estás en program va a cambiar al full bandwidth. Y entonces esto te va a optimizar enormemente. Es por eso que los TriCasters pueden tener 32 señales, 44 señales de NDI en un dispositivo, en un solo dispositivo. ¿Por qué? Porque va a optimizar el ancho de banda, porque es el único que puede cambiar de proxy a high bandwidth. Entonces, eso es algo que lo va a permitir. Y otra es que también podemos utilizar fuentes a través de producción remota por medio de WAN. TriCaster está optimizado precisamente para poder utilizar señales y hacer producciones remotas. ¿Okay? Y Adrián, ¿qué te parece si hacemos la última encuesta, aprovechando que estamos hablando de TriCaster? Pues Va, que nos venga. damos una idea de la mezcla de gente que nos está viendo. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? Ahí está. No sé si lo están viendo ya. Sí, sí, sí. ¿Qué productos usas hoy en día para producción? Sí, básicamente escojan dependiendo de lo que usen ustedes. Mayormente puede ser gente que a lo mejor de repente Uso. usa varios, pero simplemente para saber más o menos la mezcla de personas, ¿no? O sea, quienes usan OBS, que es una aplicación gratuita para switcheo, ¿sí? vMix, TriCaster u otro, ¿no? Que de repente pueden tener otro tipo de switches de producción, ¿sí? Pero básicamente para darnos una idea, ¿no? Que eso es hablando de TriCaster, en lo que responden es importante eso que dice Adrián, ¿no? Que TriCaster es el único producto que te permite trabajar en multiview, tener los videos en proxy, lo cual hace que trabaje muy bajo ancho de banda. Y aún en una red gigabit, tú pudieras tener 20, 30, 40 señales y tú eres, bueno, ¿cómo? Si están trabajando un ancho de banda alto. No, lo que hace es el TriCaster es esos, yo los manejo en proxy y cuando ya salgo a previo o program, ahí ya lo convierto al ancho de banda full. Y eso es lo que Pero hace Ricardo, ventaja, ¿no? Ricardo, tenemos, o sea,
se van acabando las excusas para los usuarios de otros sistemas de software, sistemas de producción, porque tenemos TriCaster Mini S ahora disponible. Y Sí, tenemos tenemos una hasta, versión de solo software de TriCaster que está como licencia permanente o también por suscripción Ujú. para la gente en América Latina hasta que no ahí, le gusta tanto tener la versión pagar por suscripciones anuales. También está la versión de licencia permanente. Se instala en un computador, ¿sí? Que ustedes seleccionen con ciertas características de hardware y ya lo tienen funcional y obviamente pues tienen una solución muy interesante a un costo bastante asequible y que toma eh, una serie de ventajas adicionales, pero eso ya es exacto. para otro seminario que de hecho ya hicimos algo similar, pero sí es importante eso, ¿no? Porque esa es una de las ventajas, porque hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y qué diferencia tengo entre el TriCaster y un vMix? Ah, pero es que el vMix tiene esto y esto. Bueno, sí, hay ciertas cosas que probablemente no son tan obvias en el TriCaster que no se ven en él, pero el hecho de optimizar las fuentes NDI hace una gran diferencia cuando hacemos producciones medianas o grandes. Cuando es algo muy pequeñito, 5 o 6 fuentes, probablemente no haga diferencia para ustedes, pero cuando ya estamos trabajando de producciones donde tenemos 20 fuentes, 30 fuentes, A ver, ahí más nota bien, la muchas diferencia. veces hablando de 4K. Con 4K empiezas a hacer Aparte. que tu producción ya tenga un Ah, impacto en tu computadora, sobre todo cuando estás utilizando o cuando lo instalaste tú en una computadora. En el caso del Mini S, por eso tiene características muy específicas de una computadora para cuál utilizarlo. Entonces, estos son Aquí están los los resultados, no sé si aquí resultados. están viendo, perdón, nada más para la gente que tenga curiosidad. Por la gran mayoría, el 58% por lo menos los que están aquí, que respondieron, aclaro, están Ujú. usando Telecaster, ¿no? Mira, bastante interesante. Entonces, interesante. Sí, Los dejo de compartir porque a Adrián todavía le faltan poquitas cosas, pero hay que cubrir. sí. Entonces, estas son las ventajas de utilizar TriCaster, ¿sí? Todo lo que no esté aquí va a utilizar proxy. Quiere decir que si no está en mix, esta señal va a estar en proxy. Si está en mix, va a estar a resolución completa. Cuando hablo mix, es el programa, el PGM, programa afuera. Cuando tenemos en un multiview, ¿sí? Si están menores a 50%, vamos a utilizar el proxy. Si están mayores al 50%, vamos a utilizar la señal completa, ¿sí? Y cualquier que se grabe va a generar un ancho de banda, el high bandwidth. Ahora, está optimizado, quiere decir que si tú puedes poner la misma señal n número de veces en el TriCaster, ¿sí? Si es la misma fuente, no se va a duplicar, no va a haber un doble unicast o así, sino que va a poderse utilizar en múltiples veces, ¿ok? Y otra es que cuando estamos trabajando en 4K podemos tener región de interés. Entonces, esa es otra de las características que podemos tener una cámara 4K, pero podemos hacer pequeños recortes a HD de esta señal NDI que vamos a tener ahí. Y ahora, ¿qué diferentes dispositivos tenemos para poder utilizar NDI? Bueno, tenemos el BizConnect Tetra, el Studio I/O, el Connect, todos estos son los dispositivos y vean qué características vamos a tener. Entrada y salida, en el Tetra vamos a tener la posibilidad de conectar 4 señales 4K de 12G, ¿sí? Hasta 4 señales de 12G. ¿Sí? En el Connect Studio I/O van a ser 2 de 12G o 6 3G. de, sí, de 3G. Más bien dicho, son 8 de 12G. Es que aquí está Sí, 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 un sí. poco raro, porque son 2 señales de 12G o de 6G, ¿sí? De 6G, o 8 señales de 3G SDI. Ahí me equivoqué en el slide. Claro. Sí. Al igual que el Connect, el NC2 IO. El NC1 IO solamente son 8 de SDI de 3G. En el solo HDMI, una sola conexión de HDMI, ya sea entrada o salida. En el solo 3G, una de 3G. Y en el de 12G, así. Y los NICs de red
cada uno de ellos va a tener una conexión ya sea de 2.5, de 10 en los I/O o de 1 en los solo HDMI. ¿Sí? Algunos tienen con un NIC secundario para backup o tener alguna otra fuente. Entonces, esas son las características. Y con esto pudiera ser que terminamos en el sentido de que nos vamos ahora sí a las dudas. Y esto es obviamente lo que mostró Adrián, son los dispositivos, las interfaces, ¿no? De conversores de VisRT, ¿no? Obviamente hay productos de terceros, de otras fábricas que también pueden ser conversión de NDI a SDI o HDMI, o que permiten hacer streaming y mandar de un lugar a otro y convertir después a SDI, por ejemplo, o a NDI para que lo tengan en su red, en fin, ¿no? Dudas, vámonos a las dudas porque si había varias, algunas las respondí yo directamente, sí que eran respuestas simples, pero bueno, quieren que yo vaya leyendo y ustedes la responden, Adrián y Diego. Aquí hay una pregunta interesante que de hecho ya se medio respondió. Dice que si NDI solo funciona localmente o también se puede hacer un enlace hablando de un equipo que está en México y otro en otro país. Con el bridge tú vas a poder utilizar local para convertir las señales o el modo joint o host, que sería el server, para conectar diferentes ciudades, diferentes campus. El bridge es el que te va a utilizar y viene por NDI Tools, así es que es gratis. Exacto, es lo que iba a decir. ¿Y qué precio tiene? Cero. 0 pesos, Cero. 0 soles, En 0 efectivo, reales, nada. No hay así más. es. Emanuel, Pregunta, ¿qué requerimientos mínimos se necesitan para ejecutar Access Manager? en realidad Access Manager viene en NDI Tools. Entonces, si tú estás usando NDI y instalaste NDI Tools, ya tienes Access Manager. Y me parece que Pero se requerimientos se refiere refería yo creo que a hardware, ¿no? a Cualquier hardware. muy sencillo, no requiere. Lo que pasa es que regreso a lo mismo. Como viene NDI Tools, o sea, si tú estás utilizando NDI Tools, quiere decir que estás utilizándolo para NDI. Entonces, si te funcionan cualquiera de los tools de NDI, ya sea el Studio Monitor, el webcam o demás, Access Manager viene ahí. Ricardo ahí está preguntando si se podría mostrar cómo aparece el Discovery Server dentro del paquete SDK. En realidad no hay mucho que mostrar, Ricardo, pero es un simple ejecutable con un iconito muy, muy básico. Pero para pedir el SDK normal, tienen que ir a ndi.video. Video. Y ahí hay una pestaña, un cajoncito, un botoncito que permite pedir el SDK. Tienen que completar una forma y el SDK normal, porque hay un SDK avanzado que es de pago, se paga por él, pero el SDK normal no tiene costo, pero sí lo tienen que pedir con un formulario. No hay no hay como tal no hay que pagarlo, a eso me refiero. ¿Ok? Ok, Jeremy hace una pregunta interesante que de hecho se respondió. Dice, bajo su experiencia y recomendación, ¿a partir de cuántas señales NDI debería considerar empezar a usar Discovery Server? Ya lo respondiste, Adrián, pero igual nada más repítelo. Mira, no es tanto puede ser un punto el número de señales, arriba de 25 yo ya empiezo a decir, debemos de empezar a considerar Discovery Server. Otro factor que pudieras utilizar es, oye, ¿sabes qué? Tengo 3 switchers, ¿sí? Que utilizan NDI, 3 switchers de video que utilizan NDI, pueden ser TriCaster o pueden ser de cualquier otra marca, pero ya tengo 3 switchers, ¿sí? Y tengo diferentes paneles de conexión. Ahí ya empiezas a decir, necesito Discovery Server. Entonces, viene mucho en función, ya no es tanto de señales, sino de equipos que utilicen esas señales. Y sobre todo, Jeremy, ten en cuenta lo siguiente. Si tú ves que empiezas a tener problemas de anuncio, hay fuentes que no se te anuncian, que tardan, que no... Va a Discovery Server. Ese es
el punto, independientemente de las señales, ahí te conviene usar. Aquí hay una pregunta muy interesante. Sí, dice que si SEMTI 2110 es compatible con NDI. En realidad, no sé si quieres responderlo tú, Adrián o Diego, pero yo lo puedo responder rápido. En realidad son protocolos diferentes, aunque los dos son para video y audio sobre IP. La forma en que operan es diferente. Pero sí hay muchos casos de usuarios que requieren en su producción tener 2110 y tener NDI. Hay equipos hoy en día, ¿sí?, que te permiten hacer esa conversión en tiempo real. Sí, entre ellos, por ejemplo, hay productos de Matrox, Adrián, una fábrica canadiense muy buena que tiene hardware muy fino para eso, que te permite hacer la conversión de 2110 a NDI de una manera muy sencilla. Pero sí, respondiendo a tu pregunta puntual, son protocolos diferentes y la única compatibilidad que hay en ese sentido es usando conversores. ¿Correcto, Adrián? Correcto, y puede ser otra de en función de, oye, es que tengo señales SMPTE 2110, ¿puedo utilizar el mismo switch de red? La respuesta es sí, son compatibles en función del mismo switch de red. El mismo switch de red puede tener algunas señales 2110 y señales NDI, si es que a esa compatibilidad te refieres. Si tú necesitas, como bien dijo Ricardo, cambiar de NDI a SMPTE 2110, necesitas un gateway que transforme esa señal de uno a otro. Y volvemos a la recomendación de switches. Exactamente. Tu switch tiene que ser soportar 2110 y NDI. Si no, Me ahí regreso estamos un hablando poquito de otro a tema. lo del Discovery Server. Cuando tú instalas el SDK, ¿sí? Te vas a donde está el SDK, te vas a Bin, Utilities, X64 y aquí vas a tener Discovery Server. Y nada más le das doble clic, 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 y listo. Porque cuando bajas el SDK, ¿sí? Son un montón de archivos y dices, ¿dónde quedó Discovery Server? Ahí está la ruta. Es para desarrolladores, Adrián, Claro, claro. no es para jugar con él. Sí, sí, sí. Pero bueno, Eh, ahí fue la ruta en la que necesitas seguir para ver Discovery Server. Perfecto. Hay un asistente de Ricardo que pregunta que Adrián comentó acerca de los TriCaster, de la actualización de NDI Tools. Yo creo que tiene que ver en ese tipo de TriCaster antiguos. Pudiera ser que algún dispositivo no lo vea, pero aplica lo que dice Adrián. Instalen NDI Tools, TriCaster va a operar normalmente con su software. El 460 es un poco antiguo y va a llegar hasta donde llega y nada, va a ver las fuentes NDI porque es retrocompatible, así que van a poder ver en NDI ahí con Advanced Edition, ¿no? Sí, con Como Advanced tiene Edition 2. esa versión. Si no, cualquier cosa, Eh, envíanos correo y ya podemos hablar de tus soluciones. Creo que Adrián, hay una cuestión acá. Alberto pregunta, ¿qué tanta latencia es la conexión NDI a otro país? Ya lo hablamos en otro webinar en donde mencionabas que tiene que ver con tantas cosas que no da para... Fíjate, ahorita yo estaba haciendo unas pruebas de bridge con la nube y demás, y va a ser en función de tu proveedor de internet y cuántos brincos va a dar de un proveedor a otro. ¿Sí? Y otra, no va a ser constante porque algún día puede ser una latencia, una y otro día otra, porque a final de cuentas es la ruta que va a tomar a la hora de hacer esa transmisión. Un día puede tomar una ruta, otro día puede tomar otra ruta, o sea que puede ser variable. A lo mejor la pregunta es, ¿qué latencia es el mínimo de cuál mínimo de latencia o máximo de latencia puedo tener para poder hacer transmisión en vivo? La respuesta es 60 milisegundos. Si estás abajo de 60 milisegundos de latencia entre un punto y otro, es una latencia aceptable para transmisión en vivo y estar haciendo cosas de producción en vivo. Claro. Pero también hay muchos factores a considerar, ¿no? Porque hay gente que inclusive, emisoras que trabajan vía satélite donde el delay es mucho mayor y aún así hacen en vivo. Todo depende del flujo de producción, ¿no? Claro, Hablando claro, de NDI, claro, Exacto. claro. Hablando de NDI, obviamente ahí recomendamos NDI Bridge, ¿sí?
para que optimicen al máximo las conexiones. Pero sí, lo que dice Adrián es cierto. Hay que tener, hay muchos factores que se consideran, ¿no? El proveedor, etcétera. Em, hay, eh, Luis pregunta la diferencia entre un Cisco en 9200 y una Netgear AV. No es tan, vamos, tendrías que estarlo comparando, ver las especificaciones, ¿sí? Generalmente Cisco en la serie 9200, todas las características que nombré las va a tener. La diferencia es que para programar ese Cisco tienes que irte por comando CLI y tienes que ir comando por comando a hacer toda la configuración. Si tú tienes la certificación de CCNA y tienes o sea, y ya sabes configurar Cisco, pues simplemente sigue las configuraciones, lo que te dije en ese punto. Y la diferencia es que si no la tienes, esos comandos y más, y no quieres hacer una certificación CCNA para poder configurar Cisco, pues Netgear solamente le vas a aplicar el perfil, entras por una interfaz web y ¡pum!, la activas. Muy simple. Ujú. O sea, ojo, no quiere decir con eso que Netgear sea mejor que Cisco, ni mucho menos. No se No, trata no, aquí no, de no, no, no. comparar marcas, porque hay otras marcas también, ¿no? Como Arista, que por ejemplo son switches ¿Cuál? de red muy avanzados. Simplemente estamos hablando de las ventajas Simplicidad. particulares que tiene Netgear AV para simplificar la vida a la gente que no es certificada para redes avanzadas. Así es. Así es. Así es. Así es. Bueno, hay uno que dice, ya ve que recomiendan para un 1080-30p. No entiendo muy bien yo esa pregunta. No sé si No, ¿a qué se era de refiere? otra, era de otra, En venía de algún otra punto de mejor, de la claro. presentación, yo creo que quiso preguntar algo. Bueno, miren, No sé si será Ricardo, NDI o NDI-HX, si recomiendo uno u otro. no, No sé a qué se Ricardo, si, refiere. si tú como anfitrión puedes colocar en el chat para todos el webinar @techexport.com para que nos escriban con las dudas que les pueden haber quedado a quienes asistieron. Sí, Eh, sí, 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 sí. así, de esa manera podemos dejarles a todos el correo. Ahí nos pueden escribir y vamos a responderle tanto con el enlace de los videos como con cualquier otra duda que les haya quedado de la presentación. Exacto. Ahí ya lo puse, es webinar@techexport.com. Sí. Correcto, correcto, Ahí pueden correcto. escribirnos y con gusto los vamos a apoyar. Bueno, yo creo que con eso llegamos al final. O sea, se cubrió bastante. Uf. Y Uf, yo yo quiero creo que es el agradecer a seminario más todos. largo que hemos tenido, ¿no? Claro, quiero agradecer a todos. Estuvieron hasta el final, no bajaron la asistencia, estuvieron todo el tiempo. Yo les quiero agradecer, todos los queremos agradecer su paciencia y hayan aguantado todo el webinar. Así es. Sí. Y bueno, como siempre, les recomendamos, sobre todo gente que está en América Latina, usuarios finales que nos están viendo el día de hoy, que contacten a su representante local de Visarti y ellos los pueden apoyar también con las diferentes cosas, ¿no? Si están interesados en un switch de red o otra Ujú. serie de cosas o equipos, lo que fuera, pueden contactar a su representante local en cada país. Hay un localizador de distribuidores en América Latina dentro del site de Visarti. ¿Sí? Ahí pueden ver. Si no conocen a su representante local, pueden entrar en contacto con ellos buscándolos en el localizador por país. Sí, ¿Okay? exacto. Perdón, Ricardo, por último, Daniel está preguntando si está disponible la grabación. Les va a llegar un correo tanto a los que asistieron como a los que no. A partir de después, un par de días después del webinar, les va a llegar un correo con el enlace al video y ahí van a poder ver. Así es, sí, y compártanlo, yo les recomiendo que lo compartan con sus colegas, sí, para que lo vean, porque sobre todo la gente que se maneja las redes, la gente que trabaja con todo esto, es importante que conozcan, sí, que conozcan los tips de cómo Así es. optimizar el flujo de producción con NDI. Pues bueno, con eso llegamos finalmente al término de este seminario. Agradecer mucho a Adrián y a Diego, sí, por su apoyo en este seminario.
y a ustedes también por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, los esperamos ver próximamente en otro seminario. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.